soy Iris, bienvenidos a mi canal. Esta es la primera reseña de la dinámica de Booktube al grito de guerra, aunque en este caso pues va a ser una reseña doble, porque leí dos libros sobre dos personajes históricos de quienes había escuchado mucho, de uno más que del otro, pero aún así solo conocía como algunos detalles sueltos. Esta fue mi manera de descubrirlos y de conocer mucho de lo que pasó en el sur y que marcó un parteaguas en la lucha independentista, porque tras la muerte de estos personajes entra un declive y la lucha estuvo muy cerca de fracasar. Por eso el día de hoy les voy a hablar de libros sobre Mariano Matamoros y José María Morelos y Pavón. El primero que leí fue precisamente Mariano Matamoros, El resplandor en la batalla, de Silvia Molina, que es una novela epistolar sobre la figura de Mariano Matamoros, un sacerdote, al igual que Morelos o que Hidalgo, que deja su curato para irse a pelear. Comparándolo con Hidalgo, por ejemplo, él tenía un gran instinto militar, no recibió absolutamente ninguna formación castrense. Sin embargo, bueno, el libro hace mención a eso, de que casi todo lo saca de la disciplina que le enseñan en el seminario, y de esa manera disciplina a las tropas. No solo crea estrategias para las batallas, demostrándolo como un militar nato, sino que pone reglas muy estrictas en la tropa. Por ejemplo, prohíbe el pillaje, que pues era algo que venía ocurriendo desde Hidalgo, y eso como que le costaba un poco al movimiento ganarse la aprobación del pueblo. Y por ende lo que hace Matamoros es obligar a que se va a respetar a los muertos, que no se les va a robar, no se les va a quitar la ropa ni lo que llevan encima, so pena de muerte. Entre eso y otras cosas, logra crear un gran batallón que se convierte como en uno de los más importantes en la lucha en el sur. Matamoros llega a ser el segundo hombre de Morelos. Morelos pone todas las cosas para que en caso de muerte o captura, Matamoros sea quien tome las riendas del ejército. Matamoros es la mano derecha de Morelos, mientras que Hermenegildo Galeana es la mano izquierda. Por eso cuando ambos son asesinados, Morelos lo que dice es: me han arrebatado mis brazos. Se dice que Matamoros y Galeana pues trabajaban muy bien juntos y eran muy buenos estrategas, en ese sentido estaban muy parejos, pero que la preferencia de Morelos hacia Matamoros era porque Galeana no sabía escribir ni leer. Entonces pues era mucho más fácil legarle la parte de los partes de guerra y llevar toda la comunicación con Matamoros. Es una novela epistolar, esto significa que está contado por medio de cartas que se intercambian las hermanas sobrevivientes de Matamoros y Apolonio, su hijo adoptivo, porque ya ha pasado la independencia, las hermanas ahora están viviendo una situación económica muy difícil, porque los Matamoros eran una familia pues más o menos acomodada. De hecho, la madre de Matamoros, digamos que compra el curato o algo así, digámosle, vamos a simplificarlo así, donde él se va a destinar. Por lo que nos cuentan, Matamoros como tal no tiene una decisión libre a la hora de irse al seminario. Lo presionan sus padres porque pues eran muy devotos y ay, qué mejor que tener un padre en la familia y toda la cosa. Entonces él pues se va al seminario y termina ordenándose, pero siendo feliz con ese destino, aunque no lo haya elegido propiamente él. Entonces, tras irse a Mariano al campo de batalla, las autoridades empiezan a acosar a la familia y otros integrantes también se unen. Todo ello, con el paso del tiempo, ha dejado a las hermanas pues viviendo en una situación económica muy precaria, y le escriben a Apolonio porque le dicen que van a solicitar la pensión que está otorgando el gobierno a las familias de los héroes de la independencia, pero le piden que pues por favor les cuente de su hermano porque no lo habían visto hace mucho tiempo y quieren saber cómo fueron esos años en la pelea. Y Apolonio les escribe contándoles todo eso. Por lo tanto, estamos ante una novela que considero un tanto íntima, porque más allá de
decirnos qué pasaba en el campo de batalla o en sucesos muy importantes, nos habla de Mariano Matamoros como hombre, cómo se llevaba con la gente, cómo se llevaba con los feligreses en el campo de batalla, cómo era la vida cotidiana, porque también hablan sobre todos estos sacerdotes y frailes que se unen al campo de batalla y cómo era esa interacción, las peleas, las grandes peleas, todos esos amigos que se van con Matamoros a pelear y van muriendo en el transcurso, porque Matamoros, digámosle que él se va para que no lo atrapen, aunque él no era como uno de los conspiradores o algo así, él se une al movimiento después. Entonces es como este cambio por completo de Matamoros, de un cura en un pueblo a uno de los generales más importantes del Ejército del Sur. Habla precisamente sobre las estrategias que de pronto él tenía, sobre lo mucho que le molestaba el pillaje y por qué decide que se tiene que acabar, porque él también lo ve no solo como algo de justicia y de respeto a los muertos, sino como una manera de invalidar la propaganda del ejército realista. Lo que me pareció interesante es que como varios sacerdotes se unen al movimiento, lo que hace la iglesia es retirarles el fuero. Eso significa que pueden ser asesinados, que pueden ser juzgados, toda la cosa, y eso enfurece muchísimo a Matamoros, porque a pesar de que él no eligió como tal ser un sacerdote, cree en todo eso, entonces considera que eso es algo injusto y diseña pues el pendón de batalla de su batallón con el lema de inmunidad eclesiástica. Matamoros fue un gran militar que tuvo triunfos muy importantes. Por ejemplo, suyo es el rompimiento del sitio de Cuautla. Y con esto viene como una de las cosillas que quizá no me gustaron tanto del libro, y es que siento que hay sucesos históricos como el sitio de Cuautla donde la autora pasa muy por encima. Es un libro corto, 200 y tantas páginas, pero creo que algo tan importante como el sitio de Cuautla merecía más que a lo mucho una página, si juntamos lo que se dice en 2 capítulos. Merecía más, a mi parecer. En su momento, romper el sitio de Cuautla fue... incluso nos lo siguen diciendo en la actualidad, ¿no? Entonces Matamoros fue el encargado de ello. Un asunto que me llamó mucho la atención de este libro es la figura de Apolonio. Silvia Molina en sus conclusiones habla sobre que este personaje como tal sí existió por algunos datos que ella ha encontrado. Sin embargo, pues tomó licencias creativas para crear al personaje, pero lo que se sabe es que Mariano Matamoros, a comparación de otros sacerdotes del movimiento como Hidalgo o Morelos, no tuvo hijos. Nos dice que sí hubo un historiador que supuestamente presentó una hija, pero luego se comprobó la información y resulta que no era su hija, que era pues falso. Y de hecho, a diferencia de Morelos, por ejemplo, Matamoros jamás reconoce en el juicio ante la Inquisición que tuvo hijos. Entonces se mantuvo un respeto hacia su figura. Silvia dice que Matamoros no fue degradado de su condición de sacerdote por eso mismo, es decir, Matamoros en realidad respetó sus votos de castidad, por lo que se sabe. Y ahí me dio muchísima curiosidad porque, bueno, se mencionan hijos de Hidalgo, pero yo recuerdo haber escuchado a José Manuel Villalpando y a otro historiador, no me acuerdo qué, decir que Hidalgo en realidad no tuvo hijos porque en el juicio ante la Inquisición él no acepta paternidad alguna. Y puede sonar algo tonto, pero tenemos que ponernos en contexto. Juicio de la Inquisición, estás a punto de ser asesinado, tienes que confesar todos tus pecados si quieres salvar tu alma, y tú eres un sacerdote que cree en todo ello, hay una gran religiosidad. Entonces no hay una razón por la que Hidalgo mintiera al respecto. En cambio, he visto que otros especialistas sí ponen en duda los hijos de Hidalgo, pero más bien el número, porque cuando termina la independencia pues se reparten pensiones de viudez, de orfandad a las familias, y entonces como que mucha gente salió y dijo: yo soy hija de Hidalgo, aquí están mis datos. Pero después que se han comprobado las fes de bautismo y todo eso, han encontrado irregularidades. Como que el velo de la duda no es tanto en si tuvo hijos, sino en cuántos tuvo. Me muero de curiosidad de leer el juicio a Hidalgo, pero pues me gustaría encontrarlo resumido y en un español actual.
En fin, el libro me gustó mucho, es el segundo de Silvia Molina que leo después del Amor que me juraste y es el que más me ha gustado, me atrapó la historia y su desarrollo y por supuesto el personaje de Mariano Matamoros. Y el segundo libro es de Morelos, que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, leerlos uno seguido del otro porque se complementaron a la perfección. Ese libro es Morelos, sacerdote y general de Fernando López Trujillo. Este lo leí en Scribd, les voy a dejar en la caja de descripción un link por si quieren obtener 2 meses gratis con esta aplicación, después pueden cancelar la cuenta. A diferencia de la anterior, esta no es una novela, sino que nos da un perfil pues bastante completo sobre la figura de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, pero no solo de él, sino que da mucho contexto de la situación que se vivía en aquellos momentos y también como que trata de explicar un poco el por qué tantos sacerdotes y frailes se unen al movimiento, por qué toman las armas, o a veces no necesariamente tomar las armas, pero sí tener un papel como de pasar información, enviar gente, cosas así. Silvia Molina dice que bueno, era una cuestión de que los sacerdotes pues eran de las personas más ilustradas en la época porque tenían acceso al conocimiento. López Trujillo dice es que también recordemos que en esos momentos el rey Fernando VII no está en el trono de España, sino que está, pues, digamos que exiliado en Francia, mientras que un Bonaparte está en el trono español, y eso desata la molestia del clero en México, además de todas las diferencias que hay contra el clero español, porque ellos desprecian a Francia y su laicismo, entonces como que, ¿cómo que esos están en el trono? Y toda la cosa. De ahí viene un poco su malestar con la situación política de aquellos momentos y buscan una mayor autonomía para la Nueva España. Una de las cosas que yo recuerdo haber escuchado de Morelos es que venía de una familia muy pobre y por esa razón entró al seminario para tener una carrera eclesiástica y un trabajo. Lo que nos dice este autor es que si bien la familia de Morelos pasaba estrechas económicas tras la muerte del padre, los hijos, toda la cosa, en realidad no era tan pobre, pero sin duda fue conveniente para Morelos ese futuro laboral. Cuando leía a Federico Navarrete en su Alfabeto del Racismo Mexicano, hablan sobre que Morelos es afrodescendiente y yo había escuchado un poco sobre por eso usaba ese paliacate para tapar el cabello afro. No hay ninguna referencia a eso en este libro de López Trujillo. Me gustaría saber las fuentes de dónde viene la información de Morelos como afrodescendiente porque me parece algo muy interesante, pero en el libro no lo mencionan para nada. Lo que sí mencionan son los hijos que tiene antes de unirse al movimiento, mientras está siendo un sacerdote común y corriente en Carácuaro, que tiene a Juan Nepomuceno, no recuerdo, que era como su hijo predilecto y al quien llevaba del tingo al tango. Se le han adjudicado otros hijos, hay quienes dudan que igual todos esos que se le adjudican sean suyos. El chiste es que reconocidos ha tenido como 3 o 4, pero el más famoso es Juan Nepomuceno. Dice que cuando llega a este curato la gente del lugar no estaba nada feliz con él porque él era como muy manténganme porque yo quiero esto, y era una población pequeña. Tenían como que abarcar a 3 poblados para que entre los 3 se repartieran la manutención del sacerdote a lo largo del año, y la gente no estaba nada contenta con Morelos y lo llevan a juicio para quejarse con la diócesis sobre Morelos. Al final el juicio falla a favor de Morelos, pero él cambia por completo esta relación con la gente del lugar. Tan es así que cuando Morelos se une a Hidalgo, alrededor de 15 o 16 personas de la comunidad lo siguen para unirse a la lucha. Nos habla de sus éxitos militares porque, al igual que Matamoros, Morelos era un sacerdote más, no tenía ninguna formación castrense. El libro especula un poco sobre eso porque recurre a varias fuentes, dice lo que varios historiadores creen,
Entonces consideran que Morelos, según lo que se ha encontrado en las cartas, leía muchas ordenanzas militares y que de ahí como que fue sacando ideas y tuvo unos conocimientos rudimentarios de estrategias militares que a final de cuentas le funcionaron. Pero más allá como de esta idea militar que se aborda bastante, habla sobre estos ideales políticos que él tenía, porque parece expresar las bases de un republicanismo, a pesar de que en este momento todavía se defiende una autonomía y se respeta a Fernando VII, pero Morelos empieza como a decir, quizá Fernando VII no sea lo más conveniente para todos nosotros. Y todas esas ideas políticas están plasmadas en Sentimientos de la Nación, donde habla de la abolición de la esclavitud. Lo que me gustó mucho y que, como digo, se complementa con el anterior, es que hace un muy buen análisis sobre el sitio de Cuautla, no solo cómo ocurrió, sino por qué se dio y cómo logró romperse, sino también porque cuestiona. Fue un triunfo porque, por lo visto, en aquel momento ambos bandos lo vendieron como un triunfo. Calleja, que fue el militar que más persiguió a Morelos y después se convierte en virrey, él pide más refuerzos al virrey de Apodaca y el sitio se alarga por bastante tiempo, y cuando finalmente lo rompen y los insurgentes se van, o sea, se dan a la fuga, y lo que dice Calleja es como, pues nos hicieron un favor porque estábamos a punto de retirarnos, y entonces como que la humillación hubiera sido tremenda. Pero cuando Calleja intenta venderlo también es como de, pero no capturaste a nadie, o sea, todos se fueron. Y también es como de, ¿quién ganó realmente? Podríamos decir que fue un empate técnico, pero más tendiendo un triunfo al independentismo, que al final de cuentas estuvieron sitiados, sin agua, sin comida, en una situación muy, muy extrema. Y por eso siento que este libro me llenó algunos huecos que me dejó el de Silvia Molina, aunque el de Silvia Molina se complementa también con este, por ejemplo, cuando hablan de la captura de Matamoros, como el por qué se toman ciertas decisiones, por qué Morelos se va de ese lugar. Creo que ahí es el match perfecto. Hay como puntos en donde ambos libros chocan un poco. El que más me llamó la atención es el de que, bueno, Silvia Molina, según la información que ella ha encontrado, es que a Matamoros nunca lo degradan como sacerdote. Sin embargo, López Trujillo dice que también fue degradado como sacerdote, igual que Hidalgo y Morelos. Pero sin duda leer ambos y tan seguidos me dio como una visión más global de estos dos personajes y de lo que pasaba al sur tras la caída de Hidalgo. Y que sin duda disfruté muchísimo mi lectura y conocer a dos personajes de los que pues prácticamente no sabía gran cosa, sobre todo de Matamoros. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Es que pues ya saben que el tema a mí me gusta y pues me voy como hilo de media, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video. Adiós.